Bueno, ya estamos de nuevo con otro vídeo para nuestro canal. Como siempre, lo primero, daros las gracias por seguirnos, por suscribiros, por vuestros comentarios, vuestro apoyo. Y bueno, vamos hoy con un tema que es muy interesante. Mirad, ya sabemos que los fabricantes tienen que buscarse la manera de reducir las emisiones contaminantes para pasar las normativas Euro, que cada vez se ponen más severas. De hecho, bueno, con poco que nos demos cuenta, ya sabemos que la hibridación y el vehículo eléctrico vienen empujando fuerte. Pero hay un elemento en el vehículo que juega un papel fundamental para reducir o ayudar a bajar las emisiones contaminantes. Ese es el alternador. ¿Un alternador qué es? Voy a hacer una breve descripción de lo que es un alternador y luego hablaremos de los alternadores inteligentes, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos varios alternadores, cada uno de un vehículo diferente, con sistemas de gestión diferentes. En primer lugar, quiero que atendáis aquí un momento a la pizarrita, una breve explicación. Un alternador va a tener una parte fija, que se llama estator, que son las partes, digamos, de cobre que podéis ver entre el cuerpo del alternador. Ese estator no es más que unas bobinas, que son tres fases, las voy a pintar aquí, la fase U, V y W, y por simplificar pinto simplemente una, pero que sepáis que obviamente aquí en el interior hay tres. Ya tenemos un bobinado trifásico, una máquina eléctrica trifásica. Bien, en el centro del alternador lo que tenemos es el rotor. El rotor es el eje, obviamente, que gira, movido por la polea, ¿de acuerdo? Y ese rotor lo dibujo en el centro. Este rotor va a recibir una intensidad de corriente para variar el campo magnético creado, inducido, por eso el rotor se le llama el inducido. ¿Cómo vamos a variar o cómo vamos a modificar o a crear ese campo magnético variable en función de los consumidores del vehículo en el rotor? Pues muy sencillo, el rotor es un cuerpo metálico en el cual se enrolla un hilo conductor, un bobinado, y ese bobinado luego tiene una parte inicial y final, porque es un arrollamiento. Una será la parte positiva y otra la negativa, donde las escobillas son las que están en contacto con esos colectores para hacer pasar una intensidad por el bobinado del rotor. Cuando nosotros pasamos una intensidad por un hilo conductor que está enrollado en un núcleo metálico, se crea un electroimán. Es decir, vamos a crear un campo magnético alrededor del rotor y ese campo magnético será pues mayor o menor dependiendo de la intensidad que circule por el rotor. Ese es el principio de funcionamiento de un alternador. Como tenemos consumidores que se encienden de forma variable en el vehículo, a veces la radio, clima, navegador, luces, etcétera, pues tenemos que crear o generar la intensidad necesaria según nuestras necesidades. Bien, ese campo magnético que hemos creado va a dar vueltas en el seno de un estator. Da vueltas, como digo, por las propias poleas. Y esa además es otro factor a tener en cuenta, en el cual las revoluciones de un alternador dependerán también de las revoluciones del motor. Por tanto, tenemos que ir controlando la tensión que se genera. Si este campo magnético da vuelta en el seno de un hilo conductor, en el hilo conductor entre las fases se genera una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial, al aplicarle un consumidor, se genera una intensidad. Es decir, nuestro alternador carga, y para que cargue tenemos que excitar el rotor más o menos, y tendremos más o menos salida por el estator. Obviamente eso es una corriente trifásica, luego hay que rectificarla para quedarnos solo con la parte positiva, y luego hay que regularla para tener siempre pues esos 14,4 voltios que buscamos. Pero ojo, a partir de aquí viene el cambio. ¿Qué es un alternador inteligente? Pues un alternador inteligente es un alternador que va a cargar lo que realmente el coche necesita. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay veces que no necesita carga si mi batería está correcta. Ahí entra en juego otro elemento fundamental que se utilizará en vehículos con este tipo de sistemas, que son las baterías de AGM. Una batería de AGM estará supervisada por un elemento, un sensor que va en la borna negativa, lo podéis ver en esta imagen, y ese sensor informa
de varios parámetros de la batería, como son voltaje, intensidad, resistencia, temperatura y el SOC, el estado de carga. Aquí ya estamos introduciendo conceptos de los vehículos híbridos, que por cierto aprovecho para indicaros que los alternadores inteligentes es el primer paso de la hibridación. Los microhíbridos empiezan con alternadores inteligentes. Si queréis poneros al día de estas tecnologías, si queréis formaros para todo lo que hay y viene en la automoción, os recomiendo el curso experto de vehículos híbridos que tenemos disponible. Tenéis información en la descripción del vídeo. Pues bien, un alternador inteligente, ¿por qué ayuda al motor en la reducción de emisiones? Pues mirar, un motor que no contamina es un motor que está parado. El alternador inteligente juega un papel muy importante en la función Start-Stop. De hecho, algunos de ellos son los que luego van a arrancar el vehículo tras la parada en la función Start-Stop. Es lo que se denomina un alternador, comúnmente se denomina alternador reversible. Luego cada marca le pone las siglas que quiera, pero en el sector del taller un alternador reversible es un alternador que genera y que se mueve. Por lo tanto, ojo que ahora ya necesitamos que ese alternador tenga un componente. Si os fijáis en estos alternadores, la parte trasera es diferente. Desde uno básico vamos escalando, ya los componentes son, la parte de atrás es un poco más rara y principalmente suele ser así cuando hacen la función motora. Ahora tenemos que darle nuestro positivo que va a la batería y tenemos que hacer girar el rotor, ¿de acuerdo? Así que con eso arrancará el vehículo. Bien, como digo, si un motor se para no contamina, pero hay otras opciones para hacer que el motor contamine menos. Una de ellas es cuando nosotros aceleramos, ayudarle a que suba de vueltas. Si mi alternador tiene la función motora incorporada, cuando yo acelero, el propio alternador utilizará la intensidad de la batería para hacer girar la polea y la correa y por tanto una ayuda al cigüeñal para que el motor suba de vueltas más fácilmente. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos darle un empujoncito al motor de combustión y ese empujoncito, si antes necesitábamos 10 unidades de combustible para subirlo de vuelta, ahora posiblemente necesitemos 9 u 8. Es un ejemplo. Con esto quiero que tengáis claro que el fabricante busca implementar cualquier tecnología con tal de bajar las emisiones contaminantes. Eso hace que nosotros tengamos que formarnos en toda esta tecnología para poder atacar a las nuevas averías que van surgiendo en el taller. No es lo mismo la forma de diagnosticar un alternador convencional a la forma en la que se diagnostican alternadores inteligentes. Además, un alternador inteligente estará comunicado principalmente por una red multiplexada con el resto del vehículo, que puede ser link, puede ser CAN, puede tener más de un link. Bien, ya tenemos dos opciones, que el vehículo se para y él va a ser el que arranque el motor. Otra opción es que cuando yo acelero le hago un empujón, un boost, la función empujar el motor. Y la última opción es quitarse de en medio, dejar de cargar cuando yo acelero. Eso lo podéis ver aquí en esta imagen que os pongo, en la cual nosotros tenemos la tensión de la batería en el canal A, tenemos una tensión, vamos en carretera. Luego en el canal B tenemos la intensidad de salida del motor del alternador y por tanto cuando pisamos el pedal, que es cuando se va el consumo al máximo, en ese momento el alternador inteligente deja de trabajar, porque no olvidéis que toda máquina eléctrica que genera intensidad, el rotor se frena por la interacción de los campos magnéticos. Si yo freno el rotor, freno la correa, y ese freno de correa tiene que compensarse con un aumento de inyección. Por lo tanto, si no lo freno, menos consumo de combustible, menos emisiones. Recordar que funciones tenemos principalmente tres: arranque del motor de combustión mediante el alternador reversible, un boost, que es una ayuda al motor de combustión cuando aceleramos, y la otra es quitarse de en medio, dejar de trabajar, no frenar el rotor en aceleración. Para ello es muy importante que la batería esté
en buen estado, y para eso el sensor inteligente de la batería, con diferentes nombres según fabricante, IBS, BDM, BMS, etcétera, da igual, sensor que controla la batería, tiene que decirle a la unidad que gestiona la carga inteligente si su batería está en condiciones de aportar la intensidad mientras damos ese acelerón, porque este o el que corresponda no está dando intensidad para no frenar al motor. Así que estos sistemas de carga inteligente son muy interesantes, es un paso intermedio a la hibridación. De hecho, aquí tenemos un microhíbrido y esto es un híbrido suave. Luego, si nos vamos a un híbrido, pues el componente que tenemos en la parte trasera de este elemento ya será mucho más grande y la máquina eléctrica será más grande porque requiere mayor potencia. De hecho, ya se refrigeran normalmente por líquido, ¿de acuerdo? Así que espero que con este vídeo haya quedado claro que la tecnología está avanzando, que es muy importante que estemos formados para poder diagnosticarlos y que también tengamos en cuenta que si no estamos formados no podremos hacer nunca un diagnóstico correcto de estos componentes. Por lo tanto, insisto, aquel que quiera ponerse al día de la hibridación, que no se pierda este curso experto para estar totalmente preparado para atacar la tecnología. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias como siempre por seguirnos. Próximamente más contenido para el canal. Un saludo.